elegiste el sistema de Aprende en Casa, en este video vamos a revisar cuál es el formato de ficha, qué elementos tiene, cuánto vale cada uno. Vamos a ver un fragmento de un video de Aprende en Casa para que veas cómo se llena el formato y pues también cómo puedes utilizar tu libro de texto como una herramienta para pues llenar el apartado más importante de la ficha, en el que muchos han tenido pues una calificación que no es satisfactoria, que es el apartado del problema. Vamos a identificar problemas en el libro y pues qué es lo que tienes que hacer con la ficha, cuál es el objetivo. Entonces vamos a revisar primero el formato para que veas cuáles son los elementos y posteriormente vamos a ver cuál es el valor de cada uno. Ahora que ya vimos cómo ingresar en nuestras clases, vamos a ver cómo encontrar las diferentes actividades dentro de la plataforma de Classroom. Ya vimos que vamos a tener al inicio los materiales con mucha información que nos va a ser muy útil, y en la parte de abajo vamos a encontrar las actividades, ¿no?, que se van a ir dejando propiamente. Entonces, si nosotros le damos clic, por ejemplo, cuando diga Aprende en Casa, ya que estamos en nuestro sistema de Aprende en Casa, vamos a encontrar unas indicaciones en las que dice que no se reciben trabajos que no vengan en el formato que se solicitó, y que si te hace falta ver algún video, lo puedes encontrar en este canal de YouTube y viene un link. Nosotros le damos clic a ese link, nos va a mandar a el canal de Profe de Mate y vamos a tener varias opciones, ¿no? Para ver los videos, listas de reproducción. Nosotros ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo podemos llenar nuestra ficha. Vamos a ver nuestro formato de ficha. Recordemos que va a estar en Classroom. Aquí ha estado desde hace mucho tiempo, ficha para actividades de Aprende en Casa. Entonces vamos a revisar nuestro formato y cómo irlo llenando. Entonces vamos a separar esta pestaña de aquí y vamos a ponerle play. Pero si nosotros observamos desde el comienzo, ya tenemos datos para poder comenzar a llenar nuestra ficha. Por ejemplo, aquí dice regla del producto 2, ese es el título del programa. Entonces vamos a ver nuestra ficha. Nombre del alumno, bueno, pues el nombre del estudiante, su grado y su grupo son datos que sí conoce, y la fecha, pues sería la fecha del día de hoy, que estamos a 26 de marzo. Cada ficha o cada tarea trae las fechas que debe de incluir el alumno. Entonces, ponemos nuestra fecha, ponemos nuestro horario en el que estamos viendo el programa. Se pretende, pues, hacer una estadística de en qué momento ven más los programas de Aprende en Casa, si por la mañana, por la tarde, o hay quien trabaja en la noche, se conecta a internet y hace sus trabajos en la noche, hay quien los acumula. Bueno, pues es importante conocer la estadística del horario, la hora nada más en la que están trabajando. Por ejemplo, ahorita ya va a ser el mediodía, lo puedo redondear, entonces 12 p.m. Canal, pues el canal, ya sea el número o el nombre del canal en el que están viendo el contenido. Si es en internet, si es en la televisión, pues solamente agregarlo. Ponente, el ponente es el maestro que nos da el programa. Entonces, el ponente se va a mencionar a continuación. Ahorita podemos poner ya el nombre del programa, que sería la regla del producto 2, y el aprendizaje esperado, pues también me lo van a mencionar aquí en el programa. Entonces vamos a revisarlo. Todos nuestros programas de Aprende en Casa, como dije, mencionan al principio cuál va a ser el nombre de nuestro programa. Y bueno, pues tenemos aquí algunas informaciones, datos, la presentación. Cada clase dura en promedio 20 minutos. Entonces, aquí vemos nuevamente el nombre, regla del producto 2. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el nombre del ponente, que se llama Alberto Lange. La otra muchacha, Leslie Mendívil, es la presentadora. Entonces, lo que hacemos es colocar aquí en el nombre del ponente el nombre del maestro. Menciona los materiales que vamos a utilizar, pero vamos a regresarnos un poco. Ese sería nuestro aprendizaje esperado. Entonces, resolver problemas que impliquen el uso de la regla del producto. Entonces, aquí en aprendizaje esperado le ponemos eso. Aspecto que te parezca más importante de la clase ya se eliminó del formato. Ya no van a tener que llenar ese dato. Pero ahí ya nos mencionó de todas maneras el ponente cuál era la idea principal en la clase, que es la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo, nos mencionó. Entonces, vamos a seguir. Se sabe que la medida de la probabilidad es un valor entre 0 y 1, lo que incluye a los valores de 0 y 1 como posibles resultados. Otro concepto es el de evento.
que se refiere al posible resultado en un experimento aleatorio. Regularmente, Aquí podemos ver al principio del programa cuestiones conceptuales. Nos dan conceptos, nos dan información, pero hasta el momento no se ha resuelto ningún problema. al acontecimiento o fenómeno cuyo resultado no se puede predecir. Leslie, ¿conoces tú algún ejemplo de experimento aleatorio que nos puedas compartir? Sí, profesor. Por ejemplo, el experimento de lanzar una pelota a un aro tiene dos posibles eventos, que entre al aro o no entre. Bueno, vamos a adelantarle un poco a nuestro programa, a ver si logramos identificar un problema. Bueno, ahí podemos ver la cuestión de las fórmulas. Esta es la herramienta matemática que vamos a utilizar para poder darle solución a los problemas que se presenten. Es igual al producto de la Aquí ya le adelantamos un poco a nuestro programa para poder ubicar un problema rápido y que podamos pues, identificar cuál es la parte más importante de la ficha. Ahí dice, en un librero hay 45 videojuegos, de forma tal que hay, y nos comienza a dar una serie de datos. Además se plantea un problema. Si no tiene un sujeto, nosotros podríamos complementarlo, mencionando, pues Juan quiere sacar un libro o un videojuego, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, aquí ya nos adelantamos un poco en el video. El objetivo es identificar dónde está un problema para poderlo anotar en nuestra ficha. Y aquí podemos ver que dice, en un librero hay 45 videojuegos de forma tal que hay 10 de acción, 18 de carreras y 17 deportivos. Entonces, nos piden más adelante, nos hacen la pregunta de cuál es la probabilidad. Esto, pues solamente carece del sujeto, pero sí es considerado un problema, debido a que nos menciona el contexto, nos menciona los datos, habla de un librero, ya solamente podríamos complementarlo con un sujeto, ¿no? Mencionar que Juan quiere sacar un videojuego al azar de su mueble y con las otras condiciones, entonces ya tendríamos un problema completo que tiene sujeto, que tiene aquí pues todos los datos para poderlo resolver, y la pregunta es cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un videojuego deportivo y sin devolver después al azar elegir uno de carreras. Las herramientas ya pasaron en el programa y además lo van pues a resolver más adelante. Si el alumno, yo aquí tengo la manera de pausarlo, pero si no tiene la manera de pausarlo, podemos recurrir a nuestro libro de texto, nos vamos al índice, buscamos probabilidad o este título, regla del producto. Si es que se encuentra en el índice, probablemente lo podemos encontrar con estos títulos o similares, y de allí podemos ya obtener un problema y resolverlo con lo que vimos en el programa. Entonces, a la conclusión que llegamos es que el objetivo del trabajo no es hacer resúmenes de las clases de Aprende en Casa, sino ir recabando una serie de datos e información del programa y con lo que aprendí en el programa, pues movilizar esos nuevos conocimientos y aplicarlos resolviendo un problema. Entonces, espero que esto sea o haya sido de ayuda. Vamos a ver entonces cuáles son los valores de cada uno de los elementos de la ficha. Pero antes, pues ya que anoté mi problema y aquí expliqué, bueno, yo resolví el problema dividiendo la cantidad de posibilidades que hay entre la cantidad de eventos favorables entre la cantidad de eventos posibles, o bien con un lenguaje más sencillo. Dividí, si tengo 4 pelotas azules de 20 que hay en total, pues mi probabilidad de sacar una pelota azul es 4 de 20 y lo puedo convertir en porcentaje al dividir y obtener 0. Y algo, una tasa, y multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje. Aquí, como dije, bueno, aquí en esta parte de abajo podemos encontrar dos preguntas finales que son importantes para dar una retroalimentación posteriormente en las reuniones de Google Meet a los estudiantes, que dicen, ¿qué dificultades tuviste para resolver el problema? Me gustaría conocer qué cosa es la que les está generando conflicto o dificultades para hacer una retroalimentación posteriormente. Y la última dice, ¿consideras que lograste aprender lo que se esperaba? Regularmente me ponen sí o no, pero también existen estudiantes que pues amplían un poco más esta respuesta, que no se queda solamente en sí o no. Entonces, aquí pues ya pudimos observar el formato, ya vimos pues de dónde obtener la información en el programa para su llenado, y pues que involucra el que el estudiante tome 20, máximo 30 minutos al día de la clase de matemáticas. Entonces, vamos a ver a continuación en el pizarrón cuánto vale cada uno de los elementos y pues algunas recomendaciones finales. Ahora que ya conocimos los elementos de la ficha, vamos a ver cuál es el valor de cada uno para así poder calcular una calificación. Ustedes pueden revisar si lo que están entregando es o cumple con los requisitos, o bien si tiene faltantes para que sean completados. Entonces,
Nosotros en el formato de ficha vamos a encontrar algunos datos. Aquí al principio hay 2, luego encontramos 3 que son nombre, grado y grupo, fecha, horario, canal, ponente, nombre del programa y el aprendizaje esperado. Le quitamos uno de los datos para que esto pues cuadre aún más, para que no tengamos que entrar con cuestiones de centésimas. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos que valen 0.1 cada uno. Aquí tenemos 0.8 de calificación. Esta parte de la ficha me sirve a mí para dar retroalimentaciones en las reuniones de Google Meet que tenemos cada 15 días. Entonces 0.8 aquí, 0.2 nos da un punto y el otro punto se encuentra aquí para darnos un total de 2. ¿Por qué 2 puntos? Cada ficha tiene ese valor debido a que tenemos a la semana 5 clases y esas 5 clases equivalen a una tarea o una calificación de 10 máximo, 0 la mínima, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos el 10 entre las 5 clases, llegaremos a la conclusión de que cada ficha o cada formato tiene un valor de 2 puntos, que están conformados así. Entonces, por eso decimos que cada ficha tiene un valor de 2. Si yo cumplo con mis 5 fichas, que consisten en ver el programa de 20 minutos todos los días en la clase de matemáticas, pues obtendremos este puntaje. En caso de que nos falten elementos, pues se le van restando a esta calificación. Y cuando lo vemos que ya multiplicado por una cantidad de fichas, entonces puede generar una afectación mayor. Por ejemplo, un estudiante que tenga todo esto bien, pero que omite los primeros 5 datos, ¿no? Digámoslo así. 5 por una ficha, pues bueno, 0.5, ¿no? Entonces, si le faltó en las 5 clases, 5 por 0.5 son 25, 2.5. Entonces, su calificación máxima ya no podría ser 10, sería 7.5 por no haber llenado ciertos datos que sí estaba dentro de sus posibilidades llenar y que, bueno, son parte de una indicación y aquí está ya la explicación de cuánto vale cada uno. Entonces, aquí le pongo un punto, aunque la proporción correcta, porque no todas las semanas son de 5 clases, hay semanas donde habrá 4 clases, bueno, pues en esos casos, la proporción correcta es que esto vale la mitad y los otros datos valen la mitad. Entonces, en estos casos, cada ficha no valdrá 2 puntos, sino que al repartirse 10 entre 4 nos dará 2.5. Y de esos 2.5, la mitad es del problema y su solución, y la otra mitad de los datos que pues ya hemos mencionado, ¿no? Hay un ligero ajuste, no mucha diferencia, y también habrá semanas donde existan hasta 3 clases. Y la proporción es la misma, la mitad es el problema y la solución, y la otra mitad de los otros datos. Entonces, voy a, por último, abordar la parte más importante de la ficha, que es esta, que vale un punto o un poco más, dependiendo de la cantidad que ya mencionamos de programas de Aprende en Casa. Y bueno, pues si mi estudiante tiene bien esta parte, ya tiene la mitad de la calificación por lo menos. Entonces, esto pues ya son aditamentos que nos van a ir complementando la calificación. Entonces, vamos a revisar qué es lo que debe de ir aquí y qué es lo que no debe de ir. Vamos a revisar qué es lo que debe de ir aquí en el apartado del problema. Entonces, al ser esto lo más importante de la ficha, pues debe de estar correcto. ¿Qué es un problema? Y, por ejemplo, ¿qué es un ejercicio? En la programación de Aprende en Casa, a veces no le podemos poner pausa, algunos lo ven en internet y entonces si tienen esa posibilidad, no alcanzan a copiar un problema. Sin embargo, la ficha menciona que si no hubiera un problema en la programación de Aprende en Casa, o bien tienes alguna dificultad para copiarlo, entonces recurras al libro de texto. Como decíamos, el objetivo de ambas opciones es la identificación, el planteamiento y la solución de problemas. Entonces, si yo pues busco un tema, por ejemplo, este es un libro de tercer grado, ¿no? Si el tema fue ecuaciones cuadráticas, aquí vamos a encontrar mucha información en el libro de texto. Leo un ejemplo, dice, un grupo de niños exploradores quiere elaborar banderines y bueno, viene una figura y vienen unas preguntas. Esta estructura es la que estamos buscando. En el problema debe de existir un texto, debe de existir un sujeto, alguien que tenga ese problema, o bien pues una organización, un grupo, ¿no? Y posteriormente debe de haber datos que nos ayuden a resolver el problema, que se va a manifestar más adelante a través de algunas preguntas. Entonces, hay cosas en el libro que no son un problema, que nosotros consideramos un ejercicio. Problemas, aquí en la siguiente página. Dice, se sabe que en un teatro hay 1120 butacas dispuestas de forma tal que el número de filas es igual a esto, ¿no? Y aquí viene la imagen. Eso sí es un problema. Allí hay un texto
Y la pregunta es, ¿cuántas filas y columnas de butacas tiene el teatro? Esa sería nuestra situación problema o nuestra situación a resolver. ¿Qué cosa no es un problema? Aquí tengo un ejemplo en el que dice, de las siguientes ecuaciones, subrayen la que corresponda con esta situación. Entonces, si en la instrucción dice, llena la siguiente tabla, contesta la siguiente pregunta, y no tiene una situación en la que nos explique previamente que Juan tiene un problema, dispone de estas herramientas para poderlo resolver, no sé, por ejemplo, una persona que quiera elegir, tomar una decisión entre comprar un alimento por bulto o comprarlo a granel, o sea, suelto, o comprar una marca económica o comprar una marca fina. Entonces entran aquí cuestiones que tenemos que operar. Tendremos que hacer divisiones, bueno, ¿cuánto me saldría el kilo si lo compro por bulto? ¿Cuánto me saldría el kilo si lo compro a granel? ¿Cuánto le dura esto si es de mayor calidad? ¿Cuánto le dura esto si es la marca económica? Eso es lo que estamos buscando en la clase. Entonces, todas aquellas indicaciones que no tengan un contexto, que nada más digan, subraya lo siguiente, completa la siguiente tabla, anota la ecuación, sin tener un contexto, eso no es un problema. Mucho menos cuando ya está toda la situación dada. Por ejemplo, si me ponen, que vieron la clase de Aprende en Casa y me ponen a más b elevado al cuadrado, por dar un ejemplo, esto es un ejercicio. Esto no es un problema, aquí nadie está resolviendo una situación. ¿Sería un problema que tenga que resolverse con una expresión como esta? Bueno, pues podríamos hablar de un cuadrado, si está elevado al cuadrado, pero en geometría, pues estaríamos hablando de un cuadrado que tiene por lado a más b, y aquí también me diría a más b. Y entonces, esto es lo mismo que a más b por a más b, que si nosotros recordamos la ley de los exponentes, pues dice que esto que está dentro del paréntesis aparecería dos veces, ¿no? Y hacemos la multiplicación, solo por mencionar algo. Entonces, si yo hablo de una persona, por ejemplo Juan, que tiene un terreno cuadrado y que no conoce las medidas, pero le podemos poner aquí que la letra A, para que esto sea correcto, aquí tenemos un cuadradito que tiene b cuadrado, aquí tenemos un cuadradito que mide a por a, está cuadrada. Bueno, si nosotros lo vamos resolviendo, pues encontraremos ciertas áreas, ¿no? Y le podemos asignar un valor a la A y un valor a la B. Por ejemplo, si la A vale 4 y la B vale 5, mide 9. Por 9 son 81. Si dijimos que medía 5, 5 por 5 son 25, 4 por 4 son 16, y si hacemos las diferentes multiplicaciones y después sumamos las partes, veremos que esto tiene sentido. Pero las matemáticas tienen que servir para resolver problemas y para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Las mejores, considerando el costo, como decíamos, si lo compro por kilo, si lo compro a granel, si me voy por acá, gasto más combustible, el tiempo, la velocidad, comienza a haber un montón de variables, ¿no? El objetivo no es que el estudiante simple y sencillamente mecanice procesos sin reflexionar, sin comprender lo que está leyendo. Entonces es muy importante que evitemos, en la medida de las posibilidades, inventarnos problemas, porque ya también les di la alternativa de que inventaran problemas y pues inventaron cosas que están completamente fuera de los temas y de la realidad. Entonces vamos a recurrir a nuestro libro de texto como un recurso para encontrar problemas. Lo de inventar los problemas no aparece en la ficha, solamente fue algo que les comenté, como ahorita que estamos planteando, bueno, un terreno, puede tener sentido. Sin embargo, vemos que algunos alumnos aún no tienen la capacidad. Mejor tomemos el problema de Aprende en Casa o tomemos lo del libro de texto y lo resolvemos. Entonces, mi problema, que es una situación escrita, es un texto en el que menciona un sujeto, datos para resolverlo y una situación a resolver, debe de aparecer aquí, y en la parte de abajo me van a explicar cómo le hicieron para resolverlo. La explicación puede ser con dibujos, puede ser con operaciones, y allí me van a anotar, también me pueden anotar por escrito. Esto les va a beneficiar mucho para poder pues comprender todavía más aquello que están haciendo. Lo primero que hice fue poner las medidas del cuadrado y sustituir los valores de las letras, y luego lo comprobé haciendo las multiplicaciones. Al final sumé y vi que esto era correcto. Todo eso debe de ir en este apartado y vale la mitad de la ficha. Entonces, eso es el insumo principal, o es el producto principal que queremos obtener, y así podré yo demostrar que los alumnos, en efecto, saben identificar, plantear y resolver problemas, que era lo que mencionábamos al inicio. Entonces,
Pues no es necesario que nos inventemos nada, todo está en el libro, todo está en los programas de Aprende en Casa, solamente pues que me puedan apoyar a identificar que lo que me están presentando es un problema. ¿Qué cosa no es válida? Pues también me he encontrado problemas muy simples. Hablan de un tema y me dicen, Juan quiere ir a la papelería y comprar 3 libretas y 2 lápices. Y las libretas cuestan 5 y los lápices valen 2 pesos. Entonces, si nada más hay que hacer una suma, si mi alumno lo inventó, pues difícilmente va a aprender cosas nuevas o va a encontrar situaciones que le representen un reto y que le representen que esto que acaba de aprender lo combine con otros conocimientos que ya tenía y así generar conocimientos nuevos que le permitan cada vez ir resolviendo problemas más complejos. Entonces, ese es el objetivo. Yo pues, quedo a sus órdenes en los comentarios para cualquier duda y por este video sería todo. Nos vemos en el próximo.